¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes. Estamos transmitiendo a través de internet aquí en Frecuencia Aragón, la radio de la Fábrica de Artes y Oficios de Faro Aragón. Mi nombre es Aroy Rangel y esto es Para Todos y para Nadie, un programa de divulgación de la filosofía. Hoy estamos celebrando varias cosas. Tengo el honor de contar con la ayuda ahí en controles de Carlos García, nuestro fundador de estación, ¿no? Profesor del taller de radio. Y pues para quienes no lo conocen, a lo mejor no lo van a ver hoy, pero para quienes ya es familiar, bueno, pues está aquí Carlos haciendo que la magia de la radio sea posible hoy. ¿Qué pasó? Pues han pasado varias cosas. Bueno, anunciarles que estamos arrancando primero nuestra segunda temporada. Hicimos una temporada, ¿qué fue, Carlos? ¿Era 2019? Era el 2019 cuando lanzamos este proyecto de divulgación de la filosofía. Los invitamos a quienes no conozcan el proyecto a asomarse ahí a nuestro Facebook y a YouTube, aquí donde estamos haciendo la transmisión. Hemos dejado varias cosas por allí. Esperamos que las conozcan, que les den un ojo. Entonces, hicimos una temporada y luego pasaron cosas, ¿no? Muchas cosas. Y luego, el año pasado, justo en estas fechas, que va a ser el tema del día de hoy, nos anunciaban, ¿no? Las autoridades de salud a nivel internacional que se declaraba como pandemia la enfermedad por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que causa una enfermedad que se llama COVID-19. Vamos a platicar de eso. Hemos pasado ya la fecha en que la autoridad sanitaria en nuestro país declaró pues la emergencia sanitaria y nos confinó a todos a nuestras casas. Se supone que seguimos en confinamiento. Han sido escasísimos los lugares de nuestro país que han podido arribar, ¿no? a una situación mejor. Bueno, de eso trata el programa. Le pusimos sopa de Wuhan. En Wuhan no sabemos. A ver, por ahí, por favor, ayúdenos, escuchas y cuéntenos la pronunciación correcta. Esta provincia en China donde emergió el virus le dio nombre a una compilación de textos de la que vamos a platicar hoy. Y bueno, nos cuentan, ¿es Wuhan o Wuhan? Luego entonces, la segunda cosa que les queremos contar y con lo que vamos a arrancar este primer bloque del programa es que Frecuencia Aragón es la noticia. Y esto tiene que ver con que resistimos porque ha sido más un ejercicio de resistencia, ¿no? Resistimos el paso del tiempo, ese primer año. La estación, ¿cuándo fundamos Frecuencia Aragón? ¿En 2019? ...2019, ¿no? Y luego el año pasado, es que todo está conectado, ¿no? Entonces el año pasado que queríamos empezar ahí a armar el guateque para el primer aniversario de la estación, pues se cruzó, ¿no? La contingencia sanitaria. Estamos celebrando hoy también el segundo aniversario de Frecuencia Aragón. Este es un proyecto de radio comunitaria que tiene su sede material en la Fábrica de Artes y Oficios Faro Aragón y que surgió como parte del taller de radio que allí se imparte, ¿no? Les contaba de eso hace un momento. Si hay amigos por allí, amigos de ese primer taller de radio, de los posteriores, que no tengo el gusto de conocer a los demás, de hecho. Pero bueno, amigos, compañeros que están de aquel lado, pues les mandamos un abrazo enorme. Esperamos que se encuentren muy bien, al igual que sus familias. Los abrazamos a la distancia y sabemos que ha sido un año bien complicado, bien complicado.
Si es el caso, ¿no? De haber atravesado por la enfermedad, haber padecido también esto, pues tal vez no en carne propia, sino a través de los seres queridos. Muchos de nosotros estamos en un duelo tremendo, ¿no? De haber perdido personas que amamos. Entonces, si ese es el caso, pues estamos aquí todos juntos. Mucho de lo que va el programa de hoy, además de hablar de pandemia y esas cosas, de esta realidad distópica, surrealista, post-neoliberal, no sabemos qué momento de la historia estamos viviendo, si es el cyberpunk, si es ¿Qué otra cosa, Carlitos? La distopía, no sabemos, ¿no? No sabemos en qué encrucijada de los tiempos nos encontramos, pero bueno, además justo de hablar de esta situación tremenda, pues el Embés o la otra cara de este programa busca que empecemos a platicar sobre eso que es la comunidad, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con la pandemia? Pues tiene que ver todo. Tenemos un programa repleto de eso. Hablamos, por ejemplo, de que esta estación de radio, ¿no? Esta radio por internet es un proyecto de radio comunitaria. Y yo, si es el caso, que tenemos ahí compañeritos, compañeritas, amigos, amigues de la estación, pues que me van a lanzar una camisa. Yo veo a Carlos así muy ansioso con su camisa, entonces, a ver, pásamela ya de una vez para que no estés ahí, Les presumimos que por supuesto tenemos logo y lo que necesitamos son todas sus voces. ¿Cómo vamos a crear comunidad? O sea, ¿qué significa esto de una radio comunitaria? ¿Qué implica, no? Nos unimos todos en función de nuestros afectos, de nuestros intereses, de nuestras cosas en común. Parece que por allí va, ¿no? Cuando hablamos de lo comunitario está esa palabra, lo que tenemos en común. ¿Qué tenemos en común en lo que atañe a los integrantes de la estación de ahora y los que están por venir? Pues los deseos de hacer radio, ¿no? Y de compartir pues nuestras ideas, nuestras inquietudes, nuestros pensares, nuestros pesares también con una audiencia. Y hacia adentro, ¿qué implica? ¿No? Hay pluralidad de voces. Muchas de ellas no están presentes y yo los invito por favor a que nos apersonemos, que aparezcamos, porque la única forma en la que vamos a sacar adelante este proyecto pues va a ser así, ¿no? Apropiándonos de la palabra. Entonces los invito a todos a que se apropien de la palabra, a que hagan suyos los espacios, que busquen por favor a nuestros talleristas y directores de estación, Carlitos y Paidel, que están siempre dispuestos a ayudarnos y de algo, de a poquito, hemos de lograr empezar a nutrir esa estación, ¿no? Por otro lado, este asunto de lo comunitario tiene que ver con no solo lo que tenemos en común, decíamos, nuestro deseo de hacer radio, sino parece que también inserta diferencias, ¿no? Cuando hablamos de comunidades, hablamos justo de una pluralidad que se diferencia de otras. Como que hay dentro de la conformación de una comunidad la idea de excluir a otros, ¿no? O sea, está ahí implícito la cuestión. Los de la comunidad y los que no son parte de esa comunidad. Justo de esa diferenciación penden las vidas hoy de montones de personas. Entonces vamos a reflexionar mucho al respecto, vamos a poner las cosas sobre la mesa. Antes de irnos a nuestra primera canción, invitarlos a que nos acompañen con sus reflexiones, con sus preguntas. Nosotros arrojaremos la primera: ¿por qué hacemos comunidad? ¿O por qué vivimos en comunidad? ¿Eso para qué sirve? ¿Y a quién le sirve? ¿No? Podríamos empezar por ahí a rastrear la situación. Me avisan que vamos a nuestra primera canción. ¿Sí? ¿Es verdadero? Ok. Les vamos a presentar, para quienes no la conozcan,
la bellísima voz de nuestra madrina de estación, Vale Carrillo. Espero que estés muy, muy bien. Te extrañamos un montón, te queremos harto. Dejamos aquí una canción de Vale Carrillo, amiga, nuestra madrina, ¿no? Insisto, de aquí de Frecuencia Aragón. Y pues para que empecemos a recordar esas cosas que nos han hecho felices juntos. Vamos a escuchar Otoño y recuerden que esto que escuchan es Frecuencia Aragón. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Hicimos ya la presentación del programa, pero para quienes van incorporándose a la transmisión, agradecerles que estén con nosotros. Contarles así muy rápido que esto es Para Todos y para Nadie, un programa de divulgación de la filosofía, y es un proyecto, es uno de los proyectos que forman parte de Frecuencia Aragón, la radio de la Fábrica de Artes y Oficios de Faro Aragón, del Bronx de Ara Bronx. Saludar a todos los que están manifestándose. Tenemos a Luis, Maiden Luis, dice Maiden Luis. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos cuenta que pronto saldrá de las sombras. Por favor, compañeros, todos retomen sus proyectos, busquemos la manera de sacarlos adelante. Salgamos de las sombras. Y Paidel, nuestra querida directora, amiga, así te abrazamos un montón también a la distancia, Pai. Estamos bien contentos de volvernos a encontrar, aunque sea a través de las cámaras. Y bueno, antes del corte escuchamos a Vale Carrillo con esta canción que es de mis favoritas. A lo mejor quienes nos escuchen y la conocen tienen otras favoritas, cuéntenos. Pero Otoño, que pues, siempre es como mi onda de la nostalgia, ¿no? Y me parece muy hermosa la letra, la melodía y por supuesto la voz de Vale. Te queremos, Vale. Les contaba antes de la canción que el día de hoy estamos iniciando nuestra temporada número 2 después de más de un año. ¿Quién sabe cuánto tiempo ha pasado? Más de un año de haber terminado la primera, se atravesaron varias cosas. Este programa se llama N-1 y pues no sé qué les vendrá a la mente. Yo estaba tratando de jugar con la idea de que es algo indefinido, no numerado, ¿no? No cifrado todavía en las coordenadas del espacio y del tiempo, pero esa soy yo y mis locuras. Se llama Sopa de Gujen o Gujen, que seguimos ahí con la duda de la pronunciación correcta. Y bueno, empecemos. Les contábamos hace un rato que hace un año, fue a principios de marzo del año pasado que la OMS declaró como pandemia esta enfermedad por COVID-19 y también ya cruzamos el año en que las autoridades sanitarias de nuestro país nos hicieron el llamado a quedarnos en casa. Como ustedes acaban de escuchar y los que ya saben, pues bueno, lo intuyen, vamos a tratar de hacer el puente entre filosofía y esto que ha sido nuestras vicisitudes, ¿no?, actuales. A lo mejor a algunos no les va como a hacer clic la idea que tiene que decir la filosofía sobre una pandemia o sobre un virus, ¿no? Espero que por ahí se sorprendan o se encuentren con algo. Justo el año pasado, de hecho, antes de la declaración de pandemia así oficial, varios filósofos de nuestra actualidad, ¿no?, de este mundo contemporáneo, raro, loco, ya decíamos que no sabemos si vivimos la distopía, el cyberpunk, el postneoliberalismo, no sabemos muy bien cómo caracterizar esta encrucijada de los tiempos en que vivimos. Pero bueno, estos filósofos, ¿no?, contemporáneos que a lo mejor conocen, a lo mejor no, hoy les vamos a presentar a algunos. A lo mejor hay quien dice, ¿qué filosofía? ¿Se sigue haciendo eso?
hoy, en el siglo XXI, ¿no? En pleno confinamiento. Pues sí, amigos y amigas, esas cosas se siguen haciendo y hoy les venimos a platicar un poco de eso. Eh, bueno, varios filósofos, ¿no? Contemporáneos, ahí más o menos famosos, ¿no? Que aparecen en medios o que hasta tienen sus cuentas y perfiles en redes sociales, empezaron a escribir a propósito de la pandemia y auguraron una serie de cosas respecto de la misma. Por supuesto, estamos hablando de febrero, de marzo, de mayo, cuando creíamos que el confinamiento iba a durar tan solo unos meses, ¿no? Que asegurábamos, jurábamos y perjurábamos que con 3 mesecitos iba a ser suficiente y bueno, hoy, a un año de esas circunstancias, sabemos perfecto que no ha terminado, y que pues hay cosas que se han agravado un mucho por una serie de factores, entre otros nuestra falta de solidaridad, ¿no? Nuestra falta de empatía, nuestra falta de responsabilidad. Entonces hay que hablar de eso vamos a hablar hoy. Les contaba, ¿no? Varios filósofos estuvieron escribiendo a propósito de la pandemia, ya saben, ¿no? Así como oráculos que iban dando sus proyecciones sobre qué iba a suceder y cuál es el futuro de la humanidad, ¿no? Por fin estamos en el final de los tiempos y entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, alguien por ahí se dio a la tarea de compilar todos estos escritos. Se puede uno encontrar la compilación en internet con ese título, Sopa de Wuhan, un poco o mucho, ¿no? En esta referencia medio, pues medio satírica, medio burlesca. Hoy, híjole, tremendamente dolorosa, ¿no? Hablar de una sopa de Wuhan, pues ya hoy no es tan divertido, ¿no? Sabemos que más allá de la guasa y del cotorreo, ha sido todo menos divertido. Pero bueno, en alusión a esa compilación y no a la sátira que está detrás del título, titulamos nosotros el programa Sopa de Wuhan. Hay unas ideas interesantes. De la primera de las que queremos platicarles es de un filósofo esloveno que a lo mejor conocen, a lo mejor no, es muy famoso en redes sociales y de pronto está en memes y él mismo hace videos, ¿no? Y está en la cama y está platicando de cine y de música y de capitalismo voraz, ¿no? Se llama Slavoj Žižek. Y Žižek, se escribe Zizek con Z. Bueno, Žižek escribió un texto en el que aseguraba que la pandemia, ¿no? Que el virus por fin podría derrumbar, ¿no? Asestar el golpe mortal al capitalismo, algo así como lo que sucedía en Kill Bill cuando la protagonista Beatrix termina con el malo de la película, ¿se acuerdan? Y además le aplica ahí una técnica de 5 puntos, ¿no? Así estratégicos, de esos mitos ninja, que ustedes ya saben que no es verdad, espero. Pero bueno, aplica esta técnica ninja, ¿no? El hombre todavía se queda un rato platicando con ella, liman por ahí una serie de asperezas. Para quien ha visto la película de Tarantino, pues sabe, ¿no? De lo que estamos hablando, y si no, pues vayan y vean Kill Bill ahora que terminemos. Bueno, no, porque vamos a tener una fiesta, están todos invitados, busquen allí el evento en Facebook, lo encuentran en la página de Frecuencia Aragón, los esperamos allí para platicar y para saber qué ha pasado con nuestras vidas. Y bueno, después de la fiesta, si tienen ánimos, ¿no? O mañana o uno de estos días, van y conocen la película de Tarantino. Bueno, poco lo que aseguraba Žižek es que la pandemia asestaría, ¿no? Estos golpes estratégicos que una vez terminada la crisis darían como resultado el colapso del sistema en el que vivimos. Yo sé que cuando uno empieza a hablar del capitalismo y estas cosas, empezamos a entrar como en unos terrenos brumosos, porque creo que no todos, cuando decimos capitalismo, creo que no todos estamos entendiendo lo mismo. Bueno, no lo creo. Podría decir que estoy segura, pero decir algo como eso, pues es demasiado, ¿no? Nos referimos a ese sistema económico
que rige las relaciones de intercambio comercial entre las personas. Y como ustedes saben, pues la estructura o el funcionamiento de este sistema tiene en la parte de arriba a la gente con la lana, que posee pues la infraestructura, como decía el presidente, ¿no? Que posee pues sí el capital, los recursos para crear productos u ofrecer servicios, ¿no? Hasta ahí vamos. Para que eso pueda funcionar, no basta el señor con la lana y tampoco basta con tener los medios para producir cosas. Hace falta el trabajo de alguien, que alguien se ponga a trabajar. Y eso somos, pues creo que todos nosotros, ¿no? La clase trabajadora. Había una vez en la historia que hablábamos del proletariado y por supuesto que esas cosas suenan así como que ya vamos a empezar a entrar al terreno de lo rojo y del comunismo y del socialismo, un montón de palabras que hoy están en boga, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la realidad puntual, precisa de nuestro país, pues ustedes saben que al presidente lo han acusado, ¿no? De populacho y de socialista y de comunista, y ya luego hablaremos de eso. Pero la cuestión es esta, ¿no? Zizek decía que por fin esta pandemia asestaría el golpe de muerte al sistema en el que vivimos. Y auguraba que como resultado de la crisis en la que vivimos y que se hace manifiesta con esta pandemia. Y esto es muy interesante no perderlo de vista, porque decimos, bueno, vivimos en pandemia y estamos todos pues sacados de onda todavía, por supuesto, al principio además no nos hallábamos, nos tuvieron que encerrar, no podíamos tocarnos ni la cara, ¿no? Y no podíamos tocar a los otros y empezó como esta cosa tremenda, ¿no? De estar viviendo una nueva normalidad, de estar viviendo de otra forma nuestras vidas. Pero dice Zizek, la crisis no es la pandemia, la crisis es el mundo en el que habitamos y la forma como lo habitamos. Esto es una muestra de que ya no da para más. O sea, lo hemos agotado, estamos allí en el límite de esa parte que se quiebra, ¿no? Que ya no es sostenible. Un poco la apuesta era esa. Y que a raíz de darnos cuenta entonces de que vivimos bajo un sistema y en unas lógicas que ya no son sostenibles, que nos tienen hoy en ese filo no solo de enfermarnos, sino de morir, ¿no? O sea, lo que está aquí puesto en juego es más ni no es otra cosa que nuestras vidas, ¿no? Entonces, él apostaba a eso, pues, que íbamos a darnos cuenta y entonces activar nuevas maneras de estar, nuevas maneras de hacer comunidad, nuevas maneras de relacionarnos entre nosotros. ¿Qué ha pasado hoy, a un año de ese vaticinio? Híjole, pues nos hemos dado cuenta de que más que presenciar el final de ese capitalismo, de ese sistema económico, lo que hemos visto es que ha tenido la fuerza suficiente para continuar adelante, dejando detrás a un montón de personas y de vidas. Vamos a seguir hablando de esto, no es ciencia ficción, no nos robamos el guión de una película ahí distópica sobre el final de los tiempos, es el hoy, el presente, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado a un año de esta pandemia? Seguimos platicando de esto, vamos a presentarles nuestra siguiente canción. Elegimos Fora da órbita, de Caetano Veloso. Espero que la disfruten y seguimos aquí en Para Todos y Para Nadie. Estamos recontentos de volverlos a ver. Recuerden, es el 2º aniversario de Frecuencia Aragón y aquí estamos, fabricando radio. Ok, seguimos aquí. Están escuchando Frecuencia Aragón y esto es Para Todos y Para Nadie, un programa de divulgación de la filosofía. Yo soy Arodi Rangel y pues hoy estamos hablando de esta cosa en la que seguimos inmersos, la pandemia por COVID-19.
Le pusimos sopa de Wuhan al programa por hacer alusión a una serie de textos que se compilaron a propósito de los vaticinios que la comunidad filosófica de nuestra contemporaneidad hizo respecto de lo que iba a suceder con esta pandemia y con nosotros y con el mundo y con la vida y con todo, ¿no? Platicábamos antes de irnos al corte, escuchamos a Caetano Veloso con Fora da Orden, que necesitamos algo fuera del orden mundial. Necesitamos algo fuera del orden mundial. Vamos a seguir platicando de esto. Y antes de entrar con Caetano, platicábamos sobre este esloveno, este filósofo esloveno, Slavoj Žižek. Búsquenlo en YouTube, es toda una celebridad, ¿no? En este lado de la filosofía, estos personajes que logran trascender los muros de la escuela, de la academia, de los institutos, les llaman rockstars, ¿no? De la filosofía, pues es una especie de rockstar, búsquenlo por ahí, es divertido y hay que seguirle la pista. Hay una cosa muy interesante que destacar antes de seguir con nuestro próximo filósofo, y es que Žižek por ahí dice, bueno, cuando uno se pone a criticar el sistema, de inmediato tendríamos que plantearnos la pregunta, ok, sabemos que esto en lo que estamos metidos, esta cosa en la que estamos metidos está mal, ¿no? Como decíamos antes de irnos al corte, la pandemia no es más que una muestra, ¿no? O quizá la primera cosa que tengamos que afrontar, que padecer para darnos cuenta de que no estamos haciendo bien las cosas. No está bien, ¿no? Algo no está saliendo bien. Dice, bueno, pero ya después de hacer la crítica, tendríamos que colocarnos en la pregunta de qué vamos a hacer con esto, ¿no? Él auguraba, como les decíamos, que seríamos capaces, uno, de darnos cuenta de que no podemos seguir viviendo así, y dos, que empezaríamos a accionar, ¿no? Las soluciones de manera global. Para problemas globales, dicen por ahí, soluciones globales. No sé qué piensen ustedes. Voy a aprovechar además este momento para mandar un saludo a Mariana Casasola. Marianita, amor mío, te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Estoy bien contenta de que nos acompañes. Gracias. Y ahora, bueno, hay otro filósofo que también dentro como de este mundo de las redes y de la exposición digital en el que además estamos remetidos ahora, es también bastante famoso. Se llama Byung-Chul Han. A lo mejor han escuchado hablar de él, sobre todo porque tiene una idea bastante poderosa sobre cómo en los tiempos que vivimos somos nosotros nuestros propios explotadores. Interesante, ¿no? Vamos hacia allá. Byung-Chul Han, que también escribió a propósito de la pandemia, decía, bueno, o sea, estamos nosotros aquí padeciendo esto, y quién sabe si realmente lo que vaya a pasar es que asestemos por fin un golpe de muerte al sistema, y más bien él se orientaba hacia una parte como que es justo la que estamos viviendo, ¿no? O sea, la realidad en la que estamos inmersos justo ahora, que tiene que ver con lo digital y cómo a través de estos medios digitales, de estos espacios digitales, estamos siendo observados. A lo mejor les parece distante y alocado, y hay quien todavía no se la cree, ¿no? Esto del Big Brother y de la vigilancia del Estado. Byung-Chul Han, por ejemplo, en su texto señalaba, ¿no?, lo interesante que es cómo en lugares como Corea del Sur, del que él es originario, él es surcoreano, pero realiza su vida en Berlín, en Alemania. En lugares como Corea del Sur, en el mismo lugar de donde emergió la enfermedad, China, ¿no?, y otros países del Oriente, se ha dado un manejo a la epidemia en el que está involucrada la vigilancia digital.
¿no? A través del movimiento, de las huellas que vamos dejando en nuestros dispositivos y los dispositivos que están colocados alrededor de nosotros. Y no es paranoia. O sea, los invito por favor a que no se tomen esto del lado de la guasa y, ay, sí, 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 ja, 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 un mundo nos vigila. No, amigos. Todas las cosas que hacen ustedes acá, todas, absolutamente todas, en este Black Mirror, que a lo mejor no lo ven, pero ya está estrellado, todas, absolutamente todas las cosas que hacemos en nuestras pantallas, ¿no? A través de nuestros dispositivos, son recolectadas, ¿no? Esto que anda tan en boga, el Big Data, son recolectadas y puestas al servicio de intereses económicos, ¿no? Lo han visto, es como el pan de todos los días, la publicidad en todas y cada una de las redes en las que estamos, ¿no? Y lo complicado que es salirse de esa publicidad y otras cosas, ¿no? Bueno, dice Byung-Chul Han, de aquel lado, en Oriente, se ha puesto al servicio de la comunidad, y seguimos aquí alrededor de esta idea de comunidad. Esa información se ha puesto al servicio de la comunidad para agilizar la detección de casos, para alertar a las personas que se han puesto en contacto con personas infectadas sobre la situación a la que estuvieron expuestas, para incluso tener una mejor vigilancia, un mejor control del confinamiento en casa, ¿no? Del estar en casa. Y hacía él un claro contraste entre las realidades que se vivieron, las cosas que se vivieron en Europa al comienzo, ¿no? de la epidemia, las cosas que vivimos nosotros aquí en nuestro país, con despropósitos e infortunios tremendos, ¿no? O sea, primero, pues mensajes ahí, mensajes cruzados, ¿no? Mensajes que por un lado decían esto no nos va a hacer lo que el viento aquí, a Juárez, ¿no? Esto nos va a hacer lo que el viento a Juárez, y luego quien alertaba sobre la gravedad del asunto, y además en el caso de nuestro país, dolorosamente, porque hay que decirlo, dolorosamente, la emergencia sanitaria se prestó ahí a un juego, a un jugueteo de intereses económicos, de intereses políticos, que pues pasaron por encima de la cosa que es crucial en este momento, tanto hoy como hace un año, que es pues velar por el bienestar de todos y de todas y de todes. En este programa vamos a empezar a usar esta cosa del lenguaje inclusivo. Luego les contamos, estamos entrenándonos porque pues no es fácil, ¿no? Es como aprender un nuevo idioma, pero luego les contamos de qué va. Y justo tiene que ver con esto, ¿no? ¿Para qué vivimos en comunidad? ¿Para qué usamos el lenguaje? ¿No? Son preguntas que tendríamos que hacernos antes de iniciar una crítica, ¿no? ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Para qué sirve esto que hacemos al comunicarnos? Y bueno, Byung-Chul Han, a propósito, ¿no?, de esta cuestión de la vigilancia, tiene un par de ideas muy poderosas sobre lo que están haciendo estos dispositivos con nosotros. En primera instancia, hay una caracterización que hace, ahí no sé cómo decir si Byung-Chul o Han o cómo, pero bueno, nuestro filósofo hace una caracterización así como del perfil de vida que llevamos muchos, no todos, muchos, en esta sociedad del rendimiento, en esta sociedad en la que nos hemos vuelto nuestros propios explotadores laborales. Y tiene que ver sobre todo con una serie de aspiraciones que se han colocado en el ideario, ¿no?, en el imaginario colectivo sobre el éxito, el progreso, el triunfo, ¿no? Alcanzar metas, puestos gerenciales, ser alguien en la vida, todas estas cosas aspiracionales, ¿no? Ser el mejor de todo siempre, está inserto en una dinámica que además nos pone en competencia directa con los otros, ¿no? El otro, no sé, piénsenlo, ¿no? Tú vas a competir con el otro por un trabajo, y es el modo en que hablamos de esas cosas, pues. ¿Qué pasa
que esta exigencia no es como que alguien esté detrás de nosotros diciéndonos tienes que ser siempre el mejor y tienes que dar siempre el 100% y ponte la camiseta. O sea, esta sí nos la ponemos porque no hay explotación laboral, ¿verdad? Pero estos discursos, ¿no? De ponte la camiseta y da el 100 y da más que el 100, ¿no? Y siempre da lo mejor de ti. Nos llevan a una serie de cosas, primero con los demás, ¿no? Los demás dejan de ser personas con las que establecemos vínculos de afectos, no sé, de relaciones humanas, y empiezan a ser siempre cada vez más el enemigo, es al que hay que vencer, con el que estoy en competencia constante. Y hacia adentro pues nos minan la cabeza, ¿no? Nos hacen añicos, porque por supuesto, cuando alguien no triunfa, la culpa es de él, ¿no? Es así como pensamos. Si no, ¿cómo va esta cosa tan de nuestro país? El que es pobre porque quiere, ¿no? Tenemos también esta parte de culpar a quien no lo logra, lo que sea, ¿no? Prosperar, tener éxito, ser rico, bla. Tenemos esta idea de que quien no lo logra es por su propia culpa. Entonces, estamos en una sociedad de gente que se autoexplota, que se lleva a los límites de sí mismo, de sus capacidades, ¿no? Al cansancio, por una cuestión de rendimiento, ¿no? De ser siempre óptimo, de ser siempre buenazo, de estar siempre en la vanguardia, piénsenlo, ¿no? Además, sobre todo en este mundo digital que es cada vez más veloz, que las competencias son cada vez más, las carreras, las competencias son cada vez más rápidas, que las cosas a las que uno se tiene que adaptar apenas les está agarrando la onda y ya está atrás, ¿no? O sea, es como esta lucha constante consigo mismo. Nos tiene además en una sociedad plena de gente frustrada porque no ha logrado conseguir los sueños que se supone que todos debemos tener. Y ahí está la cosa, ¿no? Esos sueños salieron de nosotros mismos. O sea, es verdad que mi sueño en la vida es ser exitoso, o es el sueño que le sirve al sistema que yo tenga para asegurar que lo demás funcione. Son preguntas que hay que empezar a colocar. Luego, hablando sobre todo de esta realidad virtual, de este mundo virtual en el que estamos, ¿no? En el que además lo que se favorece es este culto tremendo al yo, ¿no? Al sujeto, al individuo, y si no, pues métanse a Instagram, ¿no? Ustedes mismos lo saben, y que además empieza a ser también parte como de esta competencia. De publicar fotos, de estar en los mejores lugares, de verse siempre cool, siempre bien, o sea, empieza a entrar allí en una dinámica también de competencia por likes, por seguidores, por me gusta, que es la otra versión de esa sociedad del rendimiento, ¿no? Pero ahora en las cosas que se supone que tienen que ver con nosotros, que no están como al servicio de reproducir la riqueza, ¿no? Ahora bien, hay gente que ya se hace rica a través de estas cosas. Entonces, esta batalla, ¿no? Estas nuevas batallas que se juegan en el espacio digital, pues no funcionan de una manera distinta a como ya de hecho opera el modo en que concebimos nuestras vidas así en ordinario. Y ya si luego pensamos que a raíz de este confinamiento estamos más expuestos a estos medios y estamos justo de lleno, nuestras vidas, nuestras dinámicas, nuestras lógicas están puestas aquí, ¿no? En estos espacios, justo ahora estamos en medio de esto, ¿no? A través de las pantallas, podemos darnos cuenta que más que haber asestado un golpe mortal al sistema, lo que va pasando, la cosa que se va configurando es este capitalismo digital que está cifrado justo en esta autoexplotación del individuo ahora en estos medios digitales y que además nos tiene a todos perfectamente identificados.
¿no? Sabe quiénes somos, qué hacemos, qué no hacemos, y no ha tenido que sacar, no ha tenido que extraer esa información de manera violenta o directamente violenta. Estamos todos muy contentos de dejar nuestros rastros, ¿no? Todo el tiempo, a todas horas. Incluso hay cosas que ya no podemos hacer si no es a través de estos espacios. Platicábamos hace unos días sobre un documental que está en Netflix, y ya para cerrar este bloque, ¿no? Sobre las cosas que hace esta virtualidad con nosotros. A lo mejor ustedes ya lo vieron, ¿no? The Social Dilemma. Me llama mucho la atención y no sé ustedes qué piensan, si ya lo vieron, cómo se sienten, ¿no? En estas dinámicas de lo digital, qué ha pasado con ustedes, si se han dado cuenta o no se han dado cuenta. Pero lo que me llama mucho la atención es que, o hay de dos, la gente que se aterra, ¿no? Y dice, híjole, yo me acuerdo cuando empezaban a surgir estas cosas, no soy nativa digital, ¿no? Ya soy muy anciana, pero recuerdo mucho, ¿no? La preocupación de los padres de, pues que era la misma de estar frente al televisor, ¿no? Como que algo no estaba ahí cuajando. Entonces hay la versión de personas que dicen, oye, qué terror, ¿no? Y la gente que dice, ya lo sabemos. O sea, en el fondo de nuestros corazones lo tenemos perfectamente claro. Y no sé. O sea, es apabullante, es abrumador en el sentido en que, pues pasa como pasan tantas cosas en la vida, ¿no? Sí, ya sabemos que hay gente que se muere de hambre. Sí, ya sabemos que hay gente que se muere por COVID. Y que eso no haga nada. O sea, que el saberlo no nos mueva nada. Sí, ya sabemos que vivimos un país lleno de corrupción, sabemos que asesinan a las mujeres y que saberlo no implique nada, ¿no? ¿Qué comunidad creamos? ¿En qué comunidad vivimos? ¿Qué comunidad queremos? Hacia allá va, ¿no? Vamos a escuchar ahora, después de platicar de Byung-Chul Han, vamos a escuchar ahora una canción que es viejísima, yo sé, ya sé, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Acuérdense que cuando pusimos satélites en órbita, estaba ahí la cuestión de la vigilancia, ¿no? Satelital. Vamos a escuchar a Soda Stereo y esto es Observándonos. Continúen con nosotros, para todos y para nadie, en Frecuencia Aragón. Sé vieja, muy oldie, como dirían ahora, ¿no? Bueno, pero observándonos y además nosotros felices de que nos observen, ¿no? Es más así, exhibimos todo lo que somos. Está bien, está mal. El asunto es que con eso pasan cosas, con eso se enriquece gente, ¿no? La cosa que está ahí puesta, además de nuestra salud mental, que por supuesto debería estar en primer lugar, ¿no? La salud de todas y de todos y de todes. Eh, pues está esta otra cosa, ¿no? Y además, ¿quién se está haciendo rico? Pensemos en Silicon Valley, ¿no? Ese nuevo centro de la riqueza del mundo y de estas cosas. No se están haciendo ricos ustedes por subir sus fotos a Instagram. No, amigos. A lo mejor alimentan un poco ahí su vanidad, y es que eso es también algo que nos han enseñado, ¿no? A pensarnos desde ese lugar, de cómo nos vemos, cómo uno se ve, y además a partir de ciertos esquemas y estereotipos. Justo a propósito de esquemas y de estereotipos y de lo importante que es cuestionarlos. Fíjense, acá en Para Todos y Para Nadie, lo que creemos es que vale la pena compartir estas ideas, ¿no? Vale la pena hablar de estas cosas, no con un ánimo de pues de buscar ahí, no sé, ¿no? Imponer una idea, sino más bien como de abrir a que nos cuestionemos esas cosas. Yo sé que de ordinario no nos cuestionamos esas cosas, vivimos en medio de esa lógica, nos entregamos a esas lógicas, nos preocupamos por qué tanto entramos o no en esos modelos, en esos esquemas, ¿no? No es común, no es habitual colocarse del lado de la duda, ponerlos en cuestión, pero vale la pena, ¿no? Un día. Y ya si lo, si lo creen correcto, si lo deciden,
que es mejor vivir como han vivido hasta ahora, pues bueno, lo seguiremos discutiendo porque no estamos de acuerdo. Bueno, y justo a propósito de estas cosas, y no es que no estemos de acuerdo, pues, con lo que hace cada quien con su vida, con lo que no estamos de acuerdo es con seguir viviendo bajo estas dinámicas, bajo estas lógicas. Hablábamos de Byung-Chul Han antes de salir con Soda Stereo, y ahora quiero platicarles sobre otra filósofa que está compilada en estas voces de Sopa de Wuhan. Decíamos, ¿no? Para quienes van escuchándonos, que cuando todo comenzó hace un año, cuando, ¿no? Un día era diciembre y empezamos a escuchar noticias, ¿no? Una provincia, Wuhan, China, un virus, se hacía todavía una referencia por allí, ¿no? Ese origen, vampírico, no, que de murciélago, pues. Y alguien hacía el chiste de que alguien, pues, por estar comiendo murciélagos de aquel lado del mundo, pues ya, ¿no? Nos había traído una nueva enfermedad. Es mucho más complicado que eso, vamos a hablar justo de esa cuestión también. Pero bueno, antes de entrar allí les contaba, ¿no? Emerge el virus, emerge la enfermedad, se desata la epidemia, luego se desata la pandemia, y para quienes no sabían, la filosofía todavía se estudia en las universidades. Hay gente haciendo filosofía hoy, ahora. Yo sé que suena raro, ¿no? Es una gran desconocida entre todos nosotros, lo sé perfecto. Pero bueno, entre esa comunidad actual, ¿no? Porque a lo mejor querrán saber qué habría dicho Aristóteles sobre la epidemia, pues nos vamos a quedar con las ganas porque no tenemos cómo contactarlo todavía. Pero la comunidad actual, ¿no? de filósofos del mundo se lanzó a escribir y a hablar sobre, pues, estas cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar con la epidemia? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y lo que estamos haciendo el día de hoy en el programa es revisar esas cosas y contrastarlas con el mundo como lo estamos viviendo hoy, ¿no? ¿Qué está pasando hoy, a un año de que se declarara esta emergencia sanitaria? Bueno, la filósofa de la que les quiero hablar, de esta compilación, ¿no? Les contaba que estos textos fueron compilados bajo un título ahí chusco, Sopa de Wuhan. Hoy sabemos que tiene todo menos gracia, pero por hacer alusión a la compilación, así nombramos el programa. Esta filósofa también es famosa, ¿no? A lo mejor no han tenido oportunidad de verla, pero también circula en las redes ahora, en este mes, que es un mes bien complicado, ¿no? O sea, cumplimos un año de pandemia y además celebramos otro insólito 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con todas las cosas que supone estar encerrados, con todas las cosas que supone además vivir el mundo en que vivimos, porque a eso no le pusimos pausa. O sea, los conflictos, los problemas, las cosas graves de esta realidad en la que vivimos, no se les puso pausa. La gente pobre no dejó de ser pobre. La gente a la que discrimina el sistema no dejó de ser discriminada, y sobre eso hay que empezar a hablar justo ahora, a propósito de Judith Butler. Judith Butler es muy famosa por ser teórica de eso que en la filosofía actual se llama el pensamiento queer. Parte de las pensadores de la filosofía de género, de hablar de género. Yo sé que es bien complicado en nuestro país hablar de género, es uno de los retos que tenemos delante, así tremendo. Yo quiero aprovechar el momento para que nos escriban sobre todas sus inquietudes. Se vale preguntar, se vale no saber. Lo que no se vale es que sigamos juzgando o prejuzgando, ¿no? Discriminando sin conocimiento. Eso es lo que no podemos seguir haciendo. Entonces, a propósito de estas cuestiones de género, hay una idea bien interesante de Judith Butler, además justo de ser una pensadora
pues que hay que ir a ver justo cuando uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué el feminismo? O sea, a lo mejor no hemos caído en cuenta, ¿no? ¿Por qué hay una causa feminista? ¿Por qué hay movimientos sociales que se levantan con con este nombre, ¿no? Que es antes como que juzgar y antes que irnos por las cosas así estereotipadas y etiquetadas, ¿no? Ya saben que pues hay mucha etiqueta y mucha gente que se mofa o que se ofende o que bla. Antes de entrar en esas discusiones, más bien plantearnos seriamente la cuestión, ¿por qué eso está pasando? ¿No? O sea, ¿por qué hay esa causa? ¿Por qué existe eso como un movimiento social? Bueno, además de estas aportaciones, Judith Butler tiene, o en consonancia con ese pensamiento que ella ha desarrollado, tiene una idea que es bien importante de poner hoy delante de nosotros para entender la realidad de lo que vivimos, ¿no? La cosa en la que estamos metidos. En su texto, en este texto que está compilado en Sopa de Wuhan, habla Judith Butler, ¿no? De estos ánimos, como pues sí, como de radicales, ¿no? De discriminación radical. De hecho, recuerden que el año pasado vivimos también con desazón, ¿no? El que hay violencia de las fuerzas del Estado hacia la población, sobre todo hacia poblaciones que en primera instancia se han identificado como pues como los otros, ¿no? Estaba el movimiento en contra de la violencia hacia la comunidad negra, que surge justo en un ambiente de pandemia que, insistimos, no le puso pausa a los problemas que vivimos, no le puso pausa a la discriminación, sino que todo lo contrario, ha exacerbado esas cosas, ¿no? Nos tiene delante de esas cosas así de manera a veces hasta más cruda. Entonces, a propósito de esto, justo, Judith Butler nos invita a pensar, ¿por qué los sistemas políticos en los que vivimos y también, por lo tanto, los sistemas económicos, y ya miren, o sea, sin sofisticaciones, ¿no? Del sistema económico y el sistema político, yo sé que justo todos hemos pasado por una pedagogía, pues por decirlo menos, pues deficiente, ¿no? Y la razón por la que estas palabras luego no nos hacen sentido es porque pues no funcionó la cosa que se supone que tenía que funcionar en la escuela. Pero bueno, quitemos las palabras que siempre son chocantes, ¿no? Que siempre pueden ponernos en un ánimo ahí extraño. ¿Por qué pasa que las sociedades en las que vivimos dejan fuera a ciertas personas? ¿Por qué pasa que las comunidades en las que vivimos dejan fuera a ciertas personas? Pensemos en las personas negras, pensemos en los indígenas, en el caso de nuestro país, pensemos también en los pobres, ¿no? La gente que vive en la pobreza. A nivel mundial, pensemos por supuesto en los migrantes, pensemos en la gente que vive en guerra. O sea, a lo mejor a ustedes se les olvidó porque nos tuvimos que confinar, ¿no? Pero ¿saben cómo va la cosa en Medio Oriente? ¿Saben cómo van las cosas en África? ¿Se han ido a dar una vuelta? ¿Se nos olvidó que esas cosas están pasando? ¿No? ¿Por qué vivimos en sociedades en las que hay vidas que no importan? ¿Por qué? Que más recuerden como que ahí a lo mejor se acuerdan, ¿no? Que vivimos una sociedad en la que todos somos libres e iguales, ¿no? Y es padrísimo porque suena súper bonito y eso es realidad. O sea, eso está en la realidad, eso lo ven ustedes en su realidad. Está cañón, ¿no? Y fíjense que eso no es gratuito, eso tiene que ver justo, ni más ni menos, con la forma en la que estamos organizados. ¿Quién lidera las sociedades en las que vivimos? ¿Quién manda en estas sociedades?
justo esa estructura, son esas estructuras, son esas clases, son esos grupos que están favorecidos quienes determinan qué vidas importan y qué vidas no importan, qué vidas merecen ser lloradas y qué vidas no merecen ser lloradas, qué vidas hay que sacrificar por el bien de una nación y qué vidas hay que asegurar. Pensemos en todo lo que pasó ahora en pandemia, ¿no? Estados cerrando sus fronteras, de pronto todos eran el enemigo, un discurso además de odio, de discriminación que llegó hacia límites tremendos, ¿no? Hablábamos de esta cosa desatinada en Estados Unidos, de la violencia policial. Y no es gratuito, y por favor entendamos que no lo es, ¿no? Hay un sistema en el que eso es posible, que hace perfectamente posible que haya vidas más vulneradas que otras. Ahora, Judith Butler nos invita a pensar en lo siguiente. ¿Qué pasaría si, en lugar de pensarnos como individuos, ¿no? Como sujetos, nos pensáramos como cuerpos? Sí, esta cosa que habitamos, esto. Que nos entendiéramos a nosotros mismos y a los otros como cuerpos, como vivientes, como seres vivientes. ¿Qué pasaría? A lo mejor entenderíamos varias cosas. Una, que todos estamos expuestos y no hay una cosa más evidente hoy que esa, ¿no? Cuando decimos que el virus es democrático y cosas así, lo vamos a platicar enseguida. Pero en principio es verdad. Todos estamos expuestos a enfermarnos. ¿Y de qué depende que no nos enfermemos? Depende exclusivamente de lo que hagamos nosotros. O sea, yo, tú, que tú te laves tus manos, que yo no salga de mi casa. Solo depende de eso, o depende de que todos, en esta sociedad en la que vivimos, todos entendamos la vulnerabilidad en la que estamos y lo mucho que dependemos de trabajar en común. Dice Judith Butler, y además eso viene junto con pegado con lo que somos nosotros. No hay un solo ser humano que pueda sobrevivir solo. Nos necesitamos, somos vulnerables. Fíjense, ella habla de vida precaria, de identificar que nuestras vidas son precarias, que son frágiles, que somos frágiles, que estamos expuestos, que nos necesitamos, que para poder sobrevivir nos necesitamos, que no hay vidas más o menos precarias de suyo, sino que hay un sistema que coloca las diferencias y que hace mucho más vulnerables a unos que a otros. Pensemos, por ejemplo, en la realidad de nuestro país, ¿no? ¿Para quién fue posible confinarse? ¿Para quiénes es posible estar ahora platicando en esta esfera virtual? ¿Y qué vidas no pudieron? Y no es porque no quieran, ¿eh? Tendríamos que empezar a quitarnos eso de la cabeza. Es porque vivimos en una sociedad en la que no están distribuidas las riquezas de manera equitativa. Que hay gente que no puede parar, porque de eso depende lo que va a comer. Entonces, de vuelta a eso, ¿no? De vuelta a eso, a entender eso. Dice Judith Butler, si estuviéramos todos como en ese entendimiento, podríamos, entre otras, promover una sociedad que fuera mucho más justa para todos, para todas, para todes, entre otros, en lo que atañe a garantizar salud a todos. Vamos a hablar de eso a continuación, porque ha sido todo un tema, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros sistemas de salud? ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo evidente? ¿Y de quién es la culpa, no? Porque además vamos a querer buscar culpables y estas cosas que ya saben, ¿no? Es el pan de todos los días, del seguimiento que hacen los medios a las conferencias de la salud y etcétera, ¿no? Vamos a seguir platicando de esto. Quedémonos con eso en la cabeza, ¿no? ¿Por qué vivimos en una sociedad en que hay vidas que importan y hay vidas que no? ¿Y qué pasaría si entráramos todos
¿no? En la conciencia o cayéramos todos en la cuenta de que nos necesitamos. Bueno, vamos a escuchar, a propósito de estas cosas, ¿no? A una banda mexicana así, que denuncia por allí, ¿no? Denuncia esas situaciones. Y a propósito de a quienes hemos perdido en este trayecto, escuchamos ahora Un poco de sangre con La maldita vecindad. Estamos aquí en Para Todos y Para Nadie, es sábado. Sigan escuchando Frecuencia Aragón. Estamos al aire, ¿cómo iba eso? Tulio, estamos al aire. Y yo por acá, tonteando. Escuchamos Un poco de sangre con La maldita vecindad y Los hijos del quinto patio. Justo a propósito de eso que dejamos en el bloque anterior con la estadounidense Judith Butler. ¿Por qué? Porque hay vidas que importan y hay vidas que no importan. Los invitábamos, ¿no? De la mano de esta filósofa a que pudiéramos pensarnos desde otro lugar, desde la vulnerabilidad de nuestros cuerpos. A lo mejor desde allí, ¿no? Es posible articular eso que Zizek que vaticinaba, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que esto es insostenible, de que ya no podemos continuar más por este camino y entonces vamos a transformarlo, ¿no? Haremos algo, buscaremos una alternativa. Pues a lo mejor la alternativa viene de allí, de comenzar a entendernos desde nuestra vulnerabilidad. Y fíjense que, continuando con estas ideas, de cómo las sociedades en las que vivimos, ¿no? Están estructuradas de tal forma que hay quienes se quedan fuera y quienes quedan dentro de los derechos, de las concesiones, ¿no? Trajimos también a un filósofo, para decirlo con toda propiedad, ¿no? A un filósofo que es un hombre trans, que también aparece en esta compilación. Recuerden que estamos siguiendo la pista de una compilación de textos que se hicieron a propósito de lo que los filósofos de la actualidad han dicho dijeron en su momento sobre la pandemia y lo que auguraban o lo que diagnosticaban sobre esa cosa que ha sido esto, en lo que ya estamos desde hace un año, ¿no? Y entre las voces que recoge esta compilación, que se llama Sopa de Wuhan, que ahora que lo estaba pensando, decíamos, ya no nos da risa, no es un título que mueva la risa. Estamos hoy pues de cara a los estragos que ha dejado todo esto, lo terrible, doloroso, duro, nefasto, no sé, ¿no? Yo de pronto me quedo sin palabras para caracterizarlo. Pero pensaba, ¿no? A lo mejor hoy estamos justo bebiéndonos una cucharada de, ¿cómo le dicen? De nuestro propio chocolate. ¿Cómo es la expresión? Sopa de tu propio chocolate. Una cosa así, ¿no? Una cucharada de lo que tú mismo has provocado. Ahora ese tú mismo no eres tú. Tú escucha, no eres tú nada más, somos todos nosotros, los que entendemos, los que no entendemos, los que estamos, los que no estamos, los que todos, lo sepamos o no lo sepamos, nos incumbe a todos. Bueno, para seguir platicando de estas cosas, y decíamos, ¿no? Estamos celebrando el 2º aniversario de nuestra estación de Frecuencia Aragón, una radio comunitaria, y los invitábamos al inicio del programa a plantearnos estas preguntas sobre lo comunitario, ¿no? ¿Qué es hacer comunidad? ¿Qué es comunidad? ¿Qué significa eso? Bueno, pues ha llegado el momento de poner la cuestión delante y nos acompaña. Yo quisiera que sí, ¿no? Que pudiéramos tener así como las presencias. Pero bueno, no. Entre esta compilación, les contaba, aparece este filósofo que es un hombre trans. Se llama Paul B. Preciado. Y pues es también un referente, ahí sí menos popular, o sea, creo que tiene mucho menos ventana, pantalla, ¿cómo se dice? Frame, no sé, ¿no? Está menos, menos mediatizado, ¿no? Lo vemos menos, pero se ve también, está en redes y así. O sea, se encuentran cosas de él en las redes. No es tan famoso,
Pero es interesante, ¿no? También forma parte de esta filosofía de lo queer, de poner en cuestionamiento esas estructuras, ¿no? A través de las cuales se, se condicionan las vidas, se tejen los cuerpos, nos entendemos, ¿no? En esta sociedad nos entendemos a través de varias estructuras. Una de ellas es el género, ¿no? Por cierto que Paul B. Preciado se define como un disidente del género y del sexo, por entenderlos como estructuras sociales que están al servicio de otra cosa menos de los individuos, ¿no? O sea, ahí está la cuestión. A lo mejor luego nos metemos en el debate de qué es un individuo y qué es un sujeto, ¿no? A lo mejor es más fácil hablar de personas, pero continuemos con estas ideas, ¿no? Paul B. Preciado nos invita a pensar, a regresar, ¿no? Al sentido de esas palabras, comunidad e inmunidad. Y fíjense que a lo mejor ustedes, porque pues pasa, ¿no? A lo mejor ustedes no habían asociado o no tenían como en su realidad, ¿no? Así de ordinario, esta idea de la inmunidad, ¿no? Que ahora, pues a raíz de la pandemia y a propósito de pues esta realidad en la que estamos ahora insertos, se ha vuelto una palabra de todos los días, ¿no? Sea en su formulación de la inmunidad de rebaño, sea en esta formulación de poder inmunizarnos a través de una vacuna, ¿no? Lo que está en boga acá ahora, fíjense, es la cuestión de la inmunidad. ¿Cómo logramos hacernos inmunes a el virus, ¿no? Que ya sabemos en sus formas más ¿qué será, no? Más tranquilas, más relajadas, no sé. Pues pasa como pasa una gripe, lo cual es falso. En sus fases críticas, ¿no? Pues necesita uno el apoyo de un sí, pues de algún tanque de oxígeno, de algún aparato que asista a la respiración, y en sus fases más críticas pues nos arrebata la vida, ¿no? Es un virus que tiene toda esa gama de posibilidades en nuestros cuerpos. Recuerden que estamos con Butler también ya pensando en nuestros cuerpos. ¿Por qué es importante pensar en el cuerpo? Yo no sé quién puede vivir sin un cuerpo, ¿no? Y no los estoy retando a que me digan, ay, existen los fantasmas. Esa no es la cuestión ahorita. ¿Quién puede vivir sin su cuerpo? Si nos damos cuenta, tendríamos que poner el valor de este lado, ¿no? Y no por cómo se ve el cuerpo, no la cosa estética, no la cosa de si somos bellos o feos o delgados o entramos en el canon, ¿no? De lo que deberían ser los cuerpos. No, un cuerpo como este lugar que habitamos, este territorio, ¿no? Hay unas ideas muy ricas allí. Regresando con Paul B. Preciado y esta cuestión de los cuerpos, dice, bueno, ahora estamos con esta cosa en boga de la inmunidad y lo pensamos sobre todo desde la perspectiva del virus, ¿no? Lograr inmunizarnos, lograr que ya no nos dañe, que no dañe nuestros cuerpos. Bueno, pero esta cuestión de la inmunidad está junto con pegado, ¿no? O sea, casi que es así el binomio, o lo que tendríamos que entender como la comunidad, lo que logran las comunidades. Cuando hablamos de comunidad, decíamos al inicio, hablamos de eso que nos tiene juntos, en tanto que nos es común, ¿no? Y poníamos el ejemplo de nuestra bonita estación, en la que estamos aquí varios por un deseo común, que es esto de hacer radio, lo que sea que signifique para cada quien, ¿no? Y decimos, bueno, allí se agota lo comunitario, o sea, lo comunitario es ser un montón de personas unidas por una cosa en común. Y luego sí, bueno, ¿para qué queremos estar juntos, no? ¿Para qué vivimos en comunidad? Una apuesta todavía más seductora sobre pensar lo comunitario tiene que ver con eso que nosotros damos en favor de construir algo juntos.
o sea, no solo estar juntos por lo que nos asemeja, ¿no? Las afinidades, a mí me gusta, no sé, el reggaetón y me junto con los que les gusta el reggaetón y ya hicimos nuestra comunidad. No, vamos a plantearlo en términos de eso que nosotros damos, ¿no? De nosotros mismos o a lo que renunciamos justo en favor de construir algo juntos, de construir esa comunidad. En filosofía pensamos, por ejemplo, bueno, los filósofos han pensado, ¿no? Un poco las ideas que giran alrededor de esta idea, son las de que hacemos comunidad para defendernos del exterior. Que a lo mejor nos agrupamos, que estamos todos juntos para defendernos de las amenazas exteriores, ¿no? Pensemos, por ejemplo, a lo mejor en tiempos muy, muy, muy remotos, tal vez la amenaza era un animal feroz, ¿no? O tal vez la amenaza era otra comunidad, otro grupo de personas. Y es acá donde empieza la cosa, ¿no? Cuando hablamos de comunidad, parece que eso que nos reúne a unos nos distancia de otros. Pensemos en lugares súper comunes, ¿no? Por seguir usando el término, las diferencias que tenemos sobre nuestros gustos musicales, sobre si te gusta o no el fútbol y a qué partido le vas, la cuestión, por ejemplo, de las afinidades políticas, si eres peje zombie o si eres, ahora, ¿cómo les dicen a los panistas? Derechairo. Si eres derechairo, ¿no? Y una serie de etiquetas que no hacen más, y eso hay que poner mucha atención, no hacen más que sembrar dentro de nosotros mismos la discriminación y discursos de odio. Y eso no nos lleva a ningún lado. Pasó, por ejemplo, con el virus, ¿no? Hay esos que no se cuidan, y hay esos que están en la calle, y hay esos que no sé qué, o sea, en lugar de sumar, de unir, de justo, de poner cada quien un granito de arena para lograr una meta común, de pronto el discurso se fue del lado de no, pues es que si se cuida es que no pasa nada, es que no, perdimos totalmente el norte. La cuestión no es seguirnos, no es seguirnos señalando. Que ojo, o sea, ¿a quién le conviene que nos estemos peleando entre nosotros por cosas que deberíamos estar solucionando juntos? O sea, ahí está la cuestión, ¿no? Y dice Polve Preciado, siguiendo como un planteamiento también de la filosofía, en un principio, la comunidad también tiende a crear inmunidad, pero para cierto tipo de sujetos. Y el sentido de lo inmunitario obedece más bien o se refiere a esas personas que no están obligadas a dar algo en favor de los demás, pero que gozan del cobijo de la comunidad. No sé, imagínense, ¿no? ¿Se acuerdan? Fuero político, ¿no? Que se inicia el juicio, que no, que siempre no, que si lo vamos ya a arrestar, no, pues que siempre no. O sea, las personas que están inmunes a hacerse responsables, ¿no? Y que además son cobijadas, ¿no? O son resguardadas por la comunidad que formamos. En otras palabras, esa gente que vive a expensas de los demás y que además eso es legítimo, ¿no? O sea, las personas en el poder, por ejemplo, las personas con el capital, regresando, ¿no? A esta idea de la economía, líderes políticos, empresarios, toda esta gente que vive gracias a la comunidad, ¿no? A que hay un grupo de personas que está dejando algo de sí misma en favor de un bien común, pero que no tiene que responder, ¿no? O que no se le exige responder a los demás. Ahora, pensemos, por ejemplo, en cómo esta idea de lo comunitario y de la inmunidad, ¿no? Se ha transformado, o sea, el concepto se transforma pues a raíz de las cuestiones epidémicas precisamente, ¿no? De la propagación de enfermedades y de hacerse inmune a padecerlas, ¿no?
hoy coronavirus, pero hace unos siglos peste y hace otros siglos lo que sea, y no hace muchas décadas SIDA y bla, 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 ¿no? O sea, lo tenemos más cifrado en el ámbito de la salud. Hoy, por ejemplo, estamos confinados, ¿no? Se supone. Se supone que estamos confinados y aquí empiezan las paradojas. Decía Paul Preciado en ese artículo también, cuéntame en qué tipo de sociedad vives, cómo está estructurada esa sociedad, quiénes son los privilegiados en esa sociedad, cómo está distribuido ahí el business, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y te diré el tipo de pandemia que vas a padecer. Te diré cuál es el escenario de lo que se va a vivir en el lugar donde tú estás. En el caso de nuestro país, por ejemplo, algo que también estuvo súper en boga es que no hubiera represión estatal para obligarnos a todos a estar en nuestras casas. Y nos ha costado bien caro. Pero ¿es de verdad la represión estatal la alternativa? ¿No? Las autoridades están ahí, entre otras cosas, porque se supone que las elegimos, ¿eh? También hay que entrar en cuenta de eso, porque también seguimos pensando que hay que pelearse entonces con la autoridad y hay que pelearse con la institución. Hay que estar allí forcejeando y hay que estar demandando cosas, pero también hay que caer en cuenta de que se supone que esto lo hacemos todos, ¿no? O sea, que estamos todos juntos en esto. El problema es que nos encanta estar buscando el culpable, estar señalando a quién sí, a quién no, quién, cuándo, cómo y dónde, en lugar de hacernos cargo. No sé por qué, ¿no? ¿Quién sabe? Decía Zizek, vamos a darnos cuenta de que tenemos que hacernos cargo, que no podemos seguir así, que algo tendremos que hacer. Sobre esas lecciones de pandemia vamos a hablar ya para cerrar el programa, no sin antes recalcar justo esta idea. ¿Qué ha pasado, ¿no? En términos de comunidad y de lo inmunitario? Pues dice Paul Preciado, híjole, pues la cuestión es que ahora tenemos que distanciarnos, quedarnos en nuestras casas, hipotéticamente, para quien fue posible, para quien lo entendió, para quien X, pero restringir incluso el movimiento y la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo, ¿no? Recuerden no tocarse la cara, no tocarse la boca, no tocarse la nariz, lavar las manos constantemente, ¿no? Todos estos dispositivos de control sobre nuestros movimientos, sobre nuestro propio cuerpo, que no estamos cuestionando, que no favorezcan justo el rollo de evitar propagar el contagio, ¿no? La enfermedad, pero hay que caer en cuenta de estas nuevas cosas que están operando, ¿no? Y de cómo estamos tejiendo ya realidades a partir de estos lugares que son cotidianos. Y cómo se las ha arreglado el sistema para meterse en estos lugares. El lugar que era mi casa ahora es mi trabajo y además nadie respeta, ¿no? Es sistemático. Hay una invasión del espacio privado, a lo mejor ya lo padecen, lo padecieron, lo vivieron, lo han escuchado, ¿no? Hay que poner atención allí, o sea, ¿por qué es posible que eso suceda? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Por qué lo normalizamos? Ahí va otra, ¿no? Hablando de nuevas normalidades y de la normalidad que añoramos, y ¿por qué lo normalizamos? ¿Por qué lo convertimos en algo cotidiano? Son cosas en las que tenemos que pensar, ¿no? La pandemia se acaba cuando, quién sabe, hace un año juraban que 3 meses y hoy sabemos que pues estamos constantemente amenazados a que no. ¿Y qué hemos aprendido, no? ¿Y dónde estamos? ¿Qué está pasando? Vamos a seguir hablando de esto. Tenemos una canción para cantar que se llama El alma en el cuerpo, de Bomba Estéreo. Es sábado, estamos aquí en Para Todos y Para Nadie, y esto que escuchan es Frecuencia Aragón. Estamos de vuelta. Recuerden que esto que escuchan es Frecuencia Aragón. Estamos celebrando el 2º aniversario de nuestra estación de radio. Y pues nada, llegamos al final de este programa. Estuvo lleno de
pues de pandemia, ¿no? Seguimos allí, amigos, y yo sé que estamos ansiosos todos por regresar a nuestras vidas de antes. Ya ven, ¿no? O sea, tantito hay chance y todos están volcados en los centros comerciales, en las plazas comerciales, ¿no? Es así como esta cosa de retomar la vida porque, pues, entre otras, no, no hemos tenido otro chance de... O sea, no conocemos otra cosa, ¿no? Ese es el problema. No conocemos otra cosa. Y eso también hay que pensarlo, ¿no? O sea, ¿por qué me llena de ansia salir desesperadamente a comprarme un helado, ¿no? ¿Por qué? O sea, eso yo lo elegí, ¿no? O tiene que ver con lo que se me ofrece, con lo que está afuera, o sea, ¿cuáles son mis opciones? ¿Por qué estoy pensando en eso? Hay que pensarlo. O al menos esa es la invitación, ¿no? Que hacemos acá en Para Todos y Para Nadie. Platicamos de pandemia porque justo como les digo, pues seguimos allí. No se ha acabado, no se va a acabar, ¿no? Estas cosas falsas de pensar que le pusimos pausa a nuestras vidas, ¿no? Pst, de pronto una pausa de un año, no es una pausa. Se han articulado otras cosas, se han evidenciado otras, o a lo mejor se han recrudecido, ¿no? Lo hablábamos hace unos bloques. Hay cosas que siguen ahí, que están latentes, y a un año, ¿no? Lo que quisimos hacer ahora para celebrar que estamos de aniversario en Frecuencia Aragón, que estamos de vuelta con Para Todos y Para Nadie después de más de un año, y sí no le vamos a echar la culpa a la pandemia, ¿no? Más de un año sin hacer la transmisión, y para aprovechar que nos encontramos de nuevo en estos espacios, que estamos aquí con ustedes platicando, quisimos hablar de filosofía y pandemia, ¿no? Y trajimos una serie de filósofos del mundo de hoy, del mundo actual, que escribieron cuando todo inició algunas cosas, ¿no? Las hemos estado revisando y estamos como justo insistiendo, ¿no? ¿Dónde estamos hoy? El personaje del que vamos a hablar, porque ya luego pasa, ¿no? Que me dicen, Arodi, ese no es filósofo. Y es que, bueno, no, siempre es complicado, ¿a qué sí le decimos filosofía? ¿A qué no le decimos filosofía? ¿A qué sí entra? ¿A qué no entra? Hay que platicar mucho sobre eso. Pero bueno, de manera oficial, este pensador portugués, por cierto que Paul B. Preciado, de quien acabamos de hablar en el bloque anterior, es español, ¿no? Es español. Y del que vamos a hablar a continuación, Boaventura de Sousa Santos, es portugués, un pensador portugués, sociólogo, ¿no? Ahí la etiqueta correcta, porque luego nos metemos ahí en controversias. Boaventura de Sousa Santos escribió un libro, imagínense, ¿no? Este hombre, pues es además un seguidor, ¿no? De los movimientos sociales, de las luchas sociales, es muy crítico sobre, pues, este mundo en el que estamos, en el que vivimos, y es uno de los que confía con un optimismo crítico, ¿no? Porque recuerden que pues acá no es tanto el rollo de decir, ay, creo que todo va a estar bien o creo que todo va a estar mal, ¿no? Sino más bien, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿No? O sea, ¿por qué creemos que todo va a estar bien? Si es en una cosa ahí, sesgada, de optimismo, de pues siempre estar en buena onda, o si realmente tenemos razones para pensar que todo va a estar bien. Y del lado contrario es lo mismo, ¿no? Ay, todo va a estar muy mal, el mundo es una basura, no vamos a ningún lado. Bueno, no es solo ser pesimista, porque sí, sino pues preguntarnos por qué pensamos lo que pensamos, ¿no? Entonces, con un optimismo crítico, mucho antes de la pandemia, ¿no? De Sousa Santos está pensando que es posible vivir de otra manera, que es posible arribar a otro estado de cosas.
y acá vamos a vincular todo lo que hemos estado platicando, ¿no? Hablábamos de nuestra radio comunitaria, por qué vivimos en comunidad, a quién le sirve la comunidad en la que vivimos. Nos hemos dado cuenta ya, como revisando estos filósofos, que no nos sirve a todos, ¿eh? O sea, evidentemente el sistema en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos, las comunidades en las que vivimos no nos sirven a todos. ¿Estamos dispuestos a que continúe siendo así? Bueno, en este libro de Sousa Santos, que él llamó La cruel pedagogía del virus, que además potente, ¿no? Es como ese lugar común de que solo aprendemos a la mala. O sea, esta idea pues terrible, ¿no? Esta constatar justo que nos pueden advertir, que nos lo pueden estar diciendo una y otra vez, ya saben, ¿no? Como el tropezar de nuevo con la misma piedra y esas cosas que nos pasan a nivel individual, ¿no? Nos están diciendo que ahí no, que ahí no, que ahí no, y vamos, ¿no? Directito, embarrarnos en la pared, y entonces solo así a veces nos cae el 20, ¿no? Y decimos, sí es cierto, ¿no? Ya con la cara destrozada, por ahí no era. Pues por acá va. De Sousa Santos le puso cruel pedagogía del virus y tiene que ver con que no es... no estamos aprendiendo así en abstracto, ¿no? No es como que el virus nos esté dando lecciones así muy bonitas como las que tomamos ahora en línea, ¿no? A la distancia. Bueno, espero que sean bonitas. No es una enseñanza divertida, lúdica, ¿no? Lo que ponemos del lado de la enseñanza. No, es cruel. Las pandemias, porque no vivimos una pandemia, vivimos varias, de varios tipos, pero esta, ¿no? Que atañe a la COVID-19, ha puesto delante de nosotros y de la forma más cruel, insistimos, de la forma más cruel, y si ustedes no lo han visto, necesitamos conectar con el mundo en el que estamos, ¿no? De la forma más cruel, que el mundo que habitamos, las sociedades en las que vivimos son insostenibles y que la violencia se radicaliza, se exacerba, que las discriminaciones se acentúan, que los que tienen más están perfectamente resguardados mientras los que menos tienen ahora tienen menos, ¿no? Menos, y no es su culpa. Por favor, dejemos de pensar que es su culpa, es culpa de todos. O sea, si hay gente muriendo de hambre, es porque hay gente que acumula todas las riquezas del mundo. Ya, así, abiertamente. Esto no es ser de izquierda o de derecha, no es una cuestión allí ideológica, no es si quiero pensar que es así o no, así es, así está estructurada la realidad. Ahora, de Sousa Santos nos dice eso, ¿no? Estamos aprendiendo a la mala, estamos aprendiendo con crueldad, ¿no? De manera cruel la realidad en la que vivimos. El virus, queremos una fantasía de laboratorios internacionales fabricando armas biológicas para diezmar la población, ¿no? La realidad, o sea, la cosa que es mucho más posible contrastar y que además ha sido una alerta de los científicos de hace décadas, es que de seguir sosteniendo el sistema que tenemos, que contamina, que invade espacios naturales, que pone en riesgo ya no solo nuestras vidas, sino la vida de todos los animales con los que habitamos este planeta, ¿no? Esta voracidad, acabar con el equilibrio natural de este lugar en el que habitamos y el único que conocemos hasta ahora, ¿no? O sea, estamos ahí con proyectos en Marte y, ojo, les voy a contar que no todos se van a ir a Marte. La gente pobre no tiene lugar, como diría la otra canción, ¿no? Entonces, ¿queremos eso? O sea, ese es el futuro que viene y eso es lo que vamos a seguir sosteniendo y tenemos que enfrentarlo. Si estamos expuestos hoy a un virus al que la humanidad no estaba expuesto, porque el virus no surgió hoy por generación espontánea, ha vivido en la naturaleza siglos, ¿no? Milenios, quién sabe, ¿no? A lo mejor tiene toda la vida de
del planeta, no lo sabemos, ¿no? Pero que ha vivido allí, ¿no? En equilibrio con otras vidas, con otras, bueno, los virus no viven, pero con las otras formas de vida, de pronto, en nuestra voracidad por acabar con los espacios naturales, por explotar los recursos naturales, por desdibujar cada vez más las fronteras entre nuestros espacios urbanos y los espacios de los que dependemos para respirar, ni más ni menos, ahora estamos expuestos a él, ¿no? Se las ingenió y ahora puede pasar por nosotros para él replicarse. Entonces no es gratuito. Y se llama crisis ecológica. Y no es de ayer. Y no se ha acabado. ¿No? O sea, todas esas ilusiones sobre, ya contaminamos menos porque estamos todos encerrados. Ay, amigos. Está ahí y nos está esperando. Bueno, no nos está esperando. De hecho, sigue allí, ¿no? No hemos acabado con la crisis ambiental y está así más que cantado, ¿no? Que tenemos el tiempo contado. ¿Qué vamos a hacer? El virus es una de esas consecuencias, ¿no? La pandemia que vivimos hoy es consecuencia de esta cosa que hacemos con el medio ambiente, que además pues obedece a una lógica económica específica. Yo sé que nos da escozor y que empezamos a decir, ay, sí, ya iba a decir que el capitalismo y el neoliberalismo es la realidad, ¿no? El sistema se sostiene a expensas de vidas que no importan, entre las que no solo está la gente más vulnerable, sino las otras vidas con las que habitamos este planeta, ¿no? Las otras vidas. Luego, que si el virus es democrático, no es democrático. No es como que agarre parejo. ¿Quién está más o menos expuesto? Hay que preguntarnos eso. Porque hay gente que está más o menos expuesta. Y no lo reduzcamos todo al hecho de la gente que no se cuida. No, ya, en serio, de verdad. ¿Qué pasa con la gente que no tiene acceso a agua potable? ¿Qué pasa con la gente que no tiene acceso a jabón? Que no lo puede comprar. ¿Qué pasa allí? O sea, deja de ser una cuestión de, ay, si quiero me pongo no el cubrebocas. Empecemos a abrir, ¿no? Hacia esas otras realidades, hacia esas otras existencias, entender que no es democrático. Y por supuesto, a entender que como parte del modelo de desarrollo económico en el que vivimos, se apostó hace no muchos años, hace apenas unos años, y se sigue apostando por privatizar cosas que deberían ser públicas. La salud es una de ellas. ¿Qué pasa? ¿No? En nuestro país, por ejemplo, lo vivimos. Y decimos, ay, es culpa de ese señor que está ahorita en la silla presidencial. Las realidades no se construyen en un día y no se transforman en uno. Hay que entender por qué estamos aquí, por qué tenemos un sistema de salud ineficiente, insuficiente. ¿A quién se lo debemos? ¿Por qué está de esa forma? Entre otras cosas, sí es real, no es perorata política, no es una cuestión de ideología, de partidismo, es la realidad. Son sectores que se han desatendido por décadas. ¿A quién le sirve la sociedad en la que estamos? ¿A nosotros? ¿Quién ha estado más expuesto al virus? ¿No? Y ojo, ya dejemos de buscar quién es el culpable detrás de esto, más bien cómo transformamos eso, cómo empezamos a activar cosas para que esas situaciones sean distintas. Pero ojo, no hay democracia, ¿no? El virus no es democrático, es más, el virus no piensa. Entonces, ¿quién está más expuesto y a qué servicios de salud puede acceder y a qué no? Y ojo, no es culpa de la gente, ¿eh? No va por ahí. Entender, por ejemplo, que no hay futuro o no para todos. O sea, que de seguir de esta manera, bajo estas circunstancias, en estas lógicas, en estas dinámicas, no hay futuro, ¿no? O sea, no se va a poner mejor para todos aquellos que están añorando regresar a la normalidad y para todos aquellos que hablan de una nueva normalidad. A lo mejor estamos más cerca de eso. A lo mejor estamos más cerca de tener que vivir ya
de manera fija con estas restricciones hacia nosotros mismos y hacia los demás. Porque no se acaba la pandemia y de hecho pues estamos más como del lado de que otras enfermedades igual o peores nos están esperando, ¿no? Ya, a la vuelta de los tiempos. La pregunta es entonces, de cara a todo esto, ¿seremos capaces de aprender? De esta cruel pedagogía del virus, ¿seremos capaces de entender? Hay varios actores en medio. Está el Estado, al que tanto le reprochamos que no tenga hospitales, que no tenga camas, que no sea autoritario, que no tantas cosas. Está el mercado, que como ya lo hemos dicho, pues ahí sigue, ¿no? La gente que tiene, pues tiene y tiene más. La gente, por ejemplo, pensemos, ¿no? Que el nuevo paradigma de la riqueza, de lo económico, está ya bien consolidado en el ámbito digital. ¿Quién ha podido acceder a eso? ¿Quién está compitiendo en ese mercado? Yo no. ¿Tú? ¿Quién? ¿Quién se ha hecho más rico en este año? Entonces, ojo ahí, ¿no? Está entonces el Estado, que ha demostrado que por servir a los intereses económicos ha descuidado las cosas que nos interesan a todos, como el derecho a la salud, ¿no? Está el mercado, que en algunos sectores no ha hecho más que crecer y dispararse, ¿no? Hay gente que celebra así, ¿no? Como, wow, Amazon ahora es la gran cosa, y Zoom, y, ¿no? Todas estas cosas de lo digital, ¿no? De la economía digital. Y está la comunidad, estamos nosotros. Entonces, se juegan hoy muchas cosas. Somos actores también de esta gran trama del mundo, y eso hay que empezar a entenderlo. Somos nosotros actores, dice Byung-Chul Han. Gracias a que nos autoexplotamos, este sistema funciona. ¿Qué pasaría si, como dice Judith Butler, empezáramos a pensar que dependemos todos de todos, que ninguna vida se puede sostener sin las otras vidas, que no somos nada sin los demás? ¿Qué vamos a construir? Después de esto, si hay un después de esto, si no es para siempre, perenne y por siempre jamás, ¿qué vamos a construir o qué estamos construyendo ahora mismo? ¿Qué hacemos? ¿No? Optimismo crítico. Hay espacios, hay que crearlos, hay que inventarlos, hay que inventar otras maneras de estar con los otros, con los demás también, ¿no? Hablábamos del resto de vidas con las que habitamos este planeta. Hay que colocarnos ahí, porque estamos en esta encrucijada de los tiempos y los pronósticos no son favorables, ¿no? Se acabó con esa pregunta, acabamos el programa. Inventemos las vías, identifiquemos las vías, veamos las vías. Este proyecto, una radio por internet, en la que podamos colocar estas cosas delante, en las que podamos darle voz a esa gente que no ha tenido voz, ¿no? Las voces particulares, las voces que resisten, que están allí en el embate de estos tiempos tremendos, duros y difíciles. Allí también está la apuesta de una radio comunitaria, ¿no? Somos un montón, pero ¿qué hacemos con ese montón que somos? Amigos, pues nada, se acabó para todos y para nadie. Recuerden que nos encuentran en redes sociales, estamos en Facebook, aquí en YouTube y tenemos un montón de cosas más. Dense por favor una vuelta en las redes de Frecuencia Aragón. Estamos celebrando 2 años y queremos festejar muchos más. Que sea posible, que sigan existiendo estos espacios para encontrarnos y para fabricar radio y crear comunidad. Yo soy Arodi Rangel y pues nada, nos vemos pronto. Cuídense.